Compañeros, muy buenas noches, bienvenidos al desarrollo de la presente actividad. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, dice. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas Buenas noches, noches. licenciado. Buenas ¿Cuál- noches, licenciado. Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Buenas noches, compañeritos. Un gusto poderles saludar una semana más de actividades. Un gusto poderles Buenas saludar. noches. ¿Cómo está, compañerita Benito? Licenciado, Buenas muy buenas noches. noches. Bienvenidos. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Qué gusto poderles saludar. Reitero una vez más, qué alegría poder compartir con ustedes una noche más de actividades, una nueva semana de actividades. Bienvenidos al desarrollo de todas las actividades que se han planificado en función de la materia que tenemos para hoy, que son ciencias sociales. Inmediatamente nosotros vamos a iniciar con el contenido de la materia que nosotros tenemos y en pantalla ustedes pueden ver el formato para recursos de aprendizaje, lo que corresponde a tareas. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Muy buenas noches, compañerita. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 4, los pueblos mediterráneos. En este caso tenemos Grecia. Tenemos el tema número 2, civilizaciones anteriores a Grecia y Roma, los orígenes de Grecia, Creta y Micenas y la Edad de Oro. Esos son los temas que corresponden al tema número 2. Vamos, tienen también el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Desarrolle las siguientes preguntas, ¿qué es lo que tienen que hacer? La primera pregunta dice, mencione cuáles fueron las civilizaciones anteriores a Grecia y también a Roma. La siguiente actividad dice, determine cuáles fueron los orígenes de Grecia. La tercera, en un párrafo superior a 20 líneas, describa la expansión de los griegos y la cuarta y última, describa en pocas palabras cuál fue la Edad de Oro. Esos son los temas que ustedes tienen planificados como tareas para la presente semana. Tienen apenas 4 preguntas de las cuales ustedes tienen que dar resolución, tienen que responder lo que se les está preguntando. Recuerden que las actividades son 100% escritas, no pueden hacer en ningún otro formato, no pueden hacer en computadora, puesto que no pueden hacer ningún otro formato, no pueden hacer en computadora porque se considera como deber no entregado. Para ello, ustedes tienen que cumplir la parte de la rotulación que corresponde a los datos generales en relación a los datos del estudiante, el curso, fecha, materia, tema de la tarea. Una vez que ustedes hayan desarrollado esto en la parte superior de su hoja, inmediatamente ustedes van a proceder con el desarrollo de la tarea. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Adicionalmente, ustedes deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final del documento tenemos la información para el desarrollo del recurso de plataforma. Estamos en unidad número 4 con el tema civilizaciones anteriores a Grecia y Roma, los orígenes de Grecia, Creta y Micenas, la Edad de Oro, correspondientes a la semana número 2 de fecha 4 de diciembre del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 4 de diciembre, la fecha límite de entregas del 31 de diciembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de enero del 2024, hasta el otro año. Así que tienen todo el tiempo del mundo para que ustedes puedan seguir desarrollando y no se recarguen de tareas en función de todas las que se vienen. Esa es apenas la número 2. Entonces ustedes tienen toda la información pertinente para que puedan desarrollar todas estas actividades. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está, compañerito? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo Buenas están? noches, licenciado. ¿Cómo están, compañeros? Bienvenidos. Iniciamos el desarrollo del contenido que ustedes tienen establecidos en su material de apoyo. Inmediatamente vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades y vamos a iniciar con los pueblos mediterráneos. En este caso vamos a iniciar hablando sobre Grecia. Sobre esta cultura, sobre estos pueblos, prácticamente se sienta todo el desarrollo de la cultura a nivel de toda la humanidad. Prácticamente esas son parte de las primeras civilizaciones que se fueron estructurando en el mundo. Entonces son bastante importantes porque de ellos
emana, por ejemplo, nuestro idioma, las matemáticas, las ciencias, las bellas artes y otras actividades más que el hombre ha ido inventando. En cuanto a las civilizaciones anteriores a Grecia y a Roma, antes de que surgieran las civilizaciones de Grecia y Roma y contemporáneas a o postreros a Egipto, hubo otras civilizaciones en torno al Mediterráneo. Entre ellas destacan las siguientes. Por ejemplo, en primer lugar, podemos mencionar a los hititas. Esa fue una de las poblaciones en las cuales iniciaron prácticamente la formación de todos estos imperios. Estaban desarrollados dentro del territorio también conocidos como Ati, en la península de Anatolia, entre los siglos XVIII a siglo XII antes de Cristo. Fue la tercera potencia del Oriente Medio, junto con Babilonia y también Egipto. Los hebreos, en lo que entonces se llama Canaán, que llega a que llegó a su esplendor con los reyes David y su hijo Salomón, cuyo reinado de 40 años se inició hace 970 años antes de Cristo. Extendieron su territorio desde Egipto a Babilonia y triunfaron sobre los filisteos, sus eternos enemigos instalados en la costa. A la muerte de Salomón, el reino se dividió y entró en decadencia. Más tarde fue conquistado por los romanos. La cultura de los hebreos se propagó a través de la Biblia, el libro de los libros, algunos de cuyos capítulos se atribuyen al propio Salomón, por ejemplo, el Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Esos son libros que obviamente se cree o se tiene la seguridad que fueron escritos por Salomón. En cuanto a otra de las culturas preponderantes que podemos mencionar, tenemos los fenicios. Esa es otra cultura, otro pueblo que también abasteció de cultura, de tecnología, de los avances, de los conocimientos que ellos iban desarrollando. Estaban ubicados en la costa del Líbano, una estrecha franja de tierra que no se prestaba para la agricultura y donde las montañas y salientes rocosos no permitían una fácil comunicación entre sus ciudades, tanto de Tiro, de Biblos y Sidón. Desde el siglo XII a.C., Fenicia, un pueblo de grandes navegantes y mercaderes, llegó a establecer en todo el Mediterráneo no propiamente un imperio, sino una talasocracia, o sea, una red de colonias alrededor del mar. Talaso en griego significa mar. Llegaron incluso hasta Gran Bretaña. Eran buenos diplomáticos. Por ejemplo, Irán I, rey de Tiro, fue un gran aliado de Salomón. Su legado a la humanidad fueron sus avanzados sistemas de navegación y el primer alfabeto, solo de consonantes, que luego adaptarían y perfeccionarían los griegos. Otros de los pueblos más preponderantes del Mediterráneo que podemos mencionar son justamente los cartagineses. Una de las ciudades fundadas por los fenicios, Cartago, en el año 825 a.C., al norte de África, frente a Sicilia, creció hasta formar el imperio cartaginés, que sustituyó a los fenicios y los superó. Su capital fue la ciudad postrera, de 400.000 habitantes, edificios de varios pisos y un sistema de alcantarillado centralizado. Luchó contra Roma, pero fue derrotada en el año 146 a.C. Los romanos obviamente también dominaron justamente este imperio de Cartago. Y de ellos nosotros ya vamos a ver más adelante cómo toda la ciencia, la tecnología, las estrategias de guerra y otras actividades más fueron abastecidas por los romanos una vez conquistados todos estos pueblos. En relación, vamos a ver a continuación los orígenes de Grecia, Creta y Micenas. En el segundo milenio antes de Cristo, en la isla de Creta surgió una talatocracia cuya capital era Cronos, que dominó el mar Egeo hasta cerca del año 1400 antes de Cristo. Ese año, los aqueos, un pueblo procedente de los Balcanes y antes de la India, asaltaron y saquearon Cronos y sustituyeron la talatocracia sobre el Egeo. 400 años después se desplazaron hacia Grecia, fundaron los reinos de Micenas y Tirinto y sometieron otras capitales como Troya dentro de esa primera etapa. En cuanto a la expansión de los griegos,
Después de una época de retrocesos culturales llamada la Edad Oscura, en la que sin embargo florecieron los poetas Homero y Hesíodo, durante el siglo 8 a.C., los griegos iniciaron una gran expansión geográfica que los llevó a fundar colonias por todo el Mediterráneo. Las tres ciudades que se turnaron en ser capitales y lumbreras de la civilización griega fueron Jonia, Atenas y Alejandría. En este periodo que se conoce como la época arcaica, Grecia desarrolló y culminó una gran recuperación política, económica y cultural. Esta fue la posible gracias a la organización en ciudades-estado. Esto quiero decir en las famosas polis y en la fundación de las colonias en las costas de Asia Menor y del Mar Negro, en Sicilia, en el sur de Italia y Francia y en el Levante español. Las nuevas colonias se convirtieron en polis políticamente independientes de la metrópoli. Eso quiere decir de una polis madre, pero mantuvieron estrechos vínculos religiosos, económicos, culturales, aportando al desarrollo económico de Grecia en este periodo. Eso en cuanto a la expansión que tuvo el imperio griego. En cuanto a la economía griega, a diferencia de las grandes civilizaciones orientales de carácter esencialmente continental y agrícola, la civilización griega fue básicamente marítima y también comercial. El componente geográfico jugó un papel fundamental, puesto que el relieve accidentado dificultaban los cultivos. Aún así, durante la época clásica, la agricultura griega se adaptó al relieve existente y en los valles donde el agua era más abundante, se cultiva trigo y hortalizas, y en las tierras de las pendientes de las montañas se cultiva la vid y también el olivo, del cual se obtiene el aceite, un producto fácilmente comerciable. También se plantan higueras. En cuanto a la forma normal de explotación agrícola en época de Homero, era el cortijo rural. En el cortijo vivían toda la familia, los labradores a sueldo y también los esclavos. Cada propietario tenía a producir todo lo que necesitaba, pero no renunciaron el comercio de los productos no oblicuos. Desde la segunda mitad del siglo 7 a.C., los griegos comenzaron a utilizar la moneda en sus intercambios comerciales. Dentro de estas características, la Grecia del siglo 8 a.C. era una sociedad eminentemente rural, donde la principal riqueza era la propiedad de la tierra, eso quiere decir la posesión de la tierra. Pero a partir del año 700 a.C., Grecia comenzó una colonización básicamente comercial a lo largo de todo el Mediterráneo. Y aquí podemos observar la moneda, la cual se utilizaba justamente para todos los intercambios que se podían hacer. Continuamos con el desarrollo de las actividades. Vamos a ver a continuación las sociedades griegas. Vamos a ver cómo estaban constituidas las estructuras sociales, cómo estaban los diferentes niveles de sociedad que fueron creando también los griegos, justamente para estructurar toda la administración, la parte social de de todo este imperio griego. Las sociedades griegas tenían una base agraria y se organizaban alrededor de las ciudades, esto es, de las polis. En ellas se distinguían tres grupos sociales fundamentales. Los ciudadanos, estos eran los primeros de los grupos sociales. Los ciudadanos, que eran los varones jefes de familia y propietarios que tenían derecho a participar en el gobierno. Periecos, artesanos y pequeños comerciantes libres que no tenían calidad de ciudadanos. Esclavos, personas que eran propiedad privada de los propietarios y se dedicaban a los trabajos fundamentales. Muchas ciudades griegas evolucionaron hacia la democracia, eso quiere decir gobierno del pueblo. Esta parte es fundamental porque justamente donde inicia este tema fundamental que nosotros tenemos y aplicamos incluso en el desarrollo de nuestra sociedad, lo que es la democracia. La democracia nace justamente en la sociedad griega.
¿Qué es la democracia? Gobierno del pueblo. Los ciudadanos participaban en las asambleas e instancias del gobierno, pero eran una minoría. La sociedad era fundamentalmente esclavista y los esclavos no tenían derechos algunos, pero sobre todo ya se hablaba de una participación del pueblo en la toma de poder en relación cuando faltaba el rey, cuando faltaba la autoridad principal. En cuanto a lo que se le conoce como la Edad de Oro, los siglos V y 6 antes de Cristo corresponden al apogeo de las grandes ciudades, estados independientes, entre las que destacan ante Atenas y Esparta. Cada una de estas absorbió a sus débiles vecinos en una liga o confederación bajo su control. Esparta, estado militarizado y aristocrático, estableció su poder a base de conquistas y gobernó sus estados súbditos con un control muy estricto. La unificación de Ática, por el contrario, se realizó de forma pacífica y de mutuo acuerdo bajo la dirección de Atenas. Al principio del período, los griegos se unieron para derrotar a los persas en las guerras médicas. Tras la victoria, Atenas se convirtió en la potencia hegemónica de la Liga de los Aliados que se habían formado para defenderse de los persas. En política interior, los atenienses consolidaron la democracia, gobierno del pueblo, y en política exterior se convirtieron en la gran potencia política militar de la Helade, la que se acarrió gran número de enemigos. Ese periodo es denominado como la Edad de Oro de Atenas o siglo de Pericles, en honor al gobernante que llevó a Atenas a su máximo esplendor. Durante el mandato de Pericles se construyeron el Partenón y otros grandes edificios. El teatro griego alcanzó su máxima expresión con las obras trágicas de autores como Esquilo, Sófocles y Eurípides, y con comedias como las de Aristófanes. Famosos historiadores fueron Tucídides y Heródoto. Destacaron también las figuras de los filósofos Platón, a Sócrates y Aristóteles. Pericles hizo una ciudad un centro artístico y cultural sin rival. Florecieron la escultura, la arquitectura, la alfarería y la joyería. Las diferencias entre Atenas y Esparta desembocaron en la destructora guerra de Peloponeso, en lo que participaron casi todos los griegos unidos a uno u otro bando. La guerra duró hasta el año 404 a.C. y acabó con la derrota de los atenienses y el establecimiento de la hegemonía espartana sobre Grecia. Aprovechando la debilidad de los griegos por las guerras de Peloponeso, el rey Filipo II de Macedonia convirtió su reino en la nueva potencia de la Helade. Macedonia no estaba descartada de sus luchas y disponía de recursos naturales tales como cereales, oro y madera. La batalla de Queronea durante el año 338 a.C. le permitió anexionarse Atenas y Tebas. Su hijo Alejandro Magno conquistó Persia, Egipto y hasta la India, formando un gran imperio. Tras la muerte en Babilonia en el año 223 a.C., sus generales se repartieron sus posesiones. Con Alejandro desaparecía el antiguo poder de los griegos, pero no su cultura, que fusionada con la del Oriente dio origen al mundo helenístico, además de sus conceptos de la belleza, de sus estatuas y de sus formas arquitectónicas. Los griegos nos legaron su alfabeto adaptado al fenicio, al que añadieron las vocales y que sirvió de base para el alfabeto romano que utilizamos nosotros hasta la actualidad. Entonces nosotros tenemos una gran, de toda esta evolución que ha desarrollado todo este tipo de culturas, prácticamente son la base fundamental en las cuales se establecen muchas, por ejemplo, de las bellas artes, la literatura, la poesía, también la arquitectura, la música, la danza. Prácticamente todas estas actividades fueron creadas justamente por los griegos.
pero una parte fundamental y que nos permite disfrutar de todos los beneficios que tenemos como ciudadanos hasta la presente fecha es la democracia. La democracia es fundamental dentro de la participación y dentro de las libertades que nosotros detentamos dentro de los estados. Y dentro de estas características nosotros vamos a ver un poco más, vamos a analizar un poquito más todos estos avances y el origen mismo de todo este gran pueblo. Vamos a ver cómo se desarrollaron. Para ello nosotros vamos a tratar un poco sobre la cultura griega. ¿Cuál fue la cultura griega? ¿Cuáles fueron las características fundamentales? Vamos a ver toda la influencia que ha tenido esta gran cultura en el desarrollo de toda la humanidad. La influencia de la cultura griega en el mundo occidental prevalece hasta nuestra actualidad, hasta nuestro tiempo. Dentro de estas características nosotros vamos a ver la cultura griega. La cultura de la antigua Grecia, también conocida como la Grecia antigua o la Grecia clásica, es la llamada cuna de la civilización occidental. Fue una de las culturas de mayor influencia e importancia en la antigüedad mediterránea. Su centro se aliaba a la antigua ciudad-estado de Atenas. Gran parte de esta cultura sobrevive hoy en día. De hecho, ha influido fuertemente numerosos aspectos de la cultura occidental. El imaginario, la política, la lengua, las artes, la filosofía, la ciencia y los sistemas educativos son parte de los avances, parte de los inventos que desarrollaron los griegos y que nosotros lo utilizamos hasta la actualidad. Su importancia actual se debe no solo a la riqueza del pensamiento y de la naturaleza expansionista de los griegos, sino también a su posterior conquista y asimilación por el Imperio Romano durante el siglo II antes de Cristo. Cualquiera que haya tenido un acercamiento a la vasta mitología griega y a los pensadores fundamentales que legaron a la humanidad, como Sócrates, Platón y Aristóteles, entre muchísimos más, puede hacerse una idea de la importancia de esta civilización antigua en los pensamientos, en el desarrollo del pensamiento actual. Dentro de estas características, la cultura estuvo prácticamente prohibida y silenciada durante los 1500 años de medioevo cristiano, tildada de pagana. Sin embargo, muchos de ellos sobreviven al Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente, hasta su caída frente a los otomanos. De hecho, su reaparición en Occidente ocurrió durante el Renacimiento europeo de los siglos XV y XVI. En cuanto a la historia de la cultura griega, antes del inicio de la cultura griega existían las civilizaciones de Micénica, surgida al sur de los Balcanes en el término de la Edad de Bronce. Esto es durante el siglo XVI antes de Cristo. Esta importante civilización cayó alrededor del siglo XII antes de Cristo, dando paso a las edades oscuras que antecedieron a la invasión dórica. La llamada Grecia helénica comenzó en el siglo VIII antes de Cristo, como consecuencia de esa invasión, siendo heredera en gran medida del imaginario, religión e idioma micénico. El evento que marca su inicio formal es la celebración de los primeros Juegos Olímpicos en el año 776 a.C. La historia de la antigua Grecia se suele dividir en los siguientes periodos. En el primer periodo, la época arcaica durante el año 700 al 500 a.C., caracterizada por su cultura dotada de la sonrisa arcaica, típica que extiende desde el fin de la Edad Oscura hasta la derrota del último tirano de Atenas, Hipias, hijo de Pisístrato, y la instauración de la democracia ateniense en el año de 510 a.C. La segunda etapa o el segundo periodo es el periodo clásico, que va desde el año 500 hasta el 523 a.C., en el que la cultura griega florece y alcanza sus formas ideales con la construcción de sus grandes templos, la redacción de las grandes obras literarias, entre otros aspectos fundamentales.
En cuanto al periodo helenístico, data desde el año 323 hasta el año 146 a.C., en el que la cultura griega se expande por el Mediterráneo, África y Asia de la mano de Alejandro Magno durante los años 356-323 a.C. Culmina con la derrota de Grecia frente a las tropas romanas, debilitada como estaba por sus conflictos intestinos que se iban desarrollando. La siguiente etapa corresponde a la Grecia romana, durante el año 146 a.C. al menos 330 después de Cristo, en que Grecia fue parte de los dominios del Imperio Romano, hasta que fue refundada la ciudad de Bizancio, capital de la provincia griega de Tracia, como capital del Imperio Romano por parte del emperador Constantino I, y bautizada como Nueva Roma o Constantinopla, que se le conoció durante todo este periodo. Y tenemos la última etapa, que es la antigüedad tardía, que va desde el año 330 al 529 después de Cristo, en la que la riqueza de la cultura griega es silenciada por el edicto de 529 del emperador Justiniano I, donde se prohibía cualquier religión distinta al cristianismo y se arrebataba la Academia de Atenas, fundada por Platón en el año de 387 antes de Cristo. Esos son los eventos más preponderantes en función de esta cultura, de este gran imperio que obviamente ha tenido gran influencia sobre el desarrollo de la cultura, la ciencia y sobre todo el pensamiento hasta nuestros días. En cuanto a la ubicación de la cultura griega o del imperio griego, que nosotros en rojo podemos observar todo la distribución, las dimensiones que tuvo el imperio griego. La cultura de la antigua Grecia surgió al sur de los Balcanes, en el este del Mediterráneo. En sus momentos de mayor apogeo se arraigó en toda la península griega, entre el mar Jónico y el mar Egeo, expandiéndose hacia el norte y hacia las costas de la actual Macedonia y también de Bulgaria, así como las costas opuestas a la actual Turquía y el sureste de Italia. La civilización griega fundó también poblaciones a lo largo de las costas del Mediterráneo europeo, en territorio actual de España y Francia, así como las costas del actual Egipto. Durante el periodo helenístico, bajo el liderazgo del conquistador Alejandro Magno, Grecia, en realidad llamada el Imperio Macedonio, se anexionó los territorios de las actuales Turquía, Egipto, parte de Libia, Siria, Jordania, Palestina, Israel, Armenia y las antiguas Mesopotamia. En el momento de mayor expansión del imperio, cubrió el antiguo imperio persa en los territorios actuales de Irak, Irán, Kuwait, Afganistán, Pakistán y parte de Uzbekistán y Turkmenistán. Eso en cuanto a los territorios que en la actualidad, los cuales cubrían este gran imperio griego. Esos son los temas que nosotros hemos tratado en esta primera etapa correspondiente a ciencias sociales y de los prácticamente del florecimiento de las culturas a partir del imperio griego. De esta manera llegamos ya a la parte final. No me despido de ustedes y nos estaremos viendo hasta la siguiente hora.